y me puse a recorrer y todo, y después nada, en realidad estuve ahí tirado un ratito. Bien, ¿te quedaste hasta el final? Casi, creo que me fui 12 y cuarto porque se empezaron a dar tormenta de tierra. Y no nos tocaba tanto martinar ese final que íbamos a volver. Hasta Belgrano, no sé, agarré el auto y bueno. Ahí va, ahí va. Todo de re permiso, Igual la idea principal era quedarse, pero nada. ¿Sabes? ¿Lo viste a Foo Fighters? Sí, fue puntualmente por Foo Fighters. Ahí va. Yo ya estaba liquidado, no podía más. Yo no soy de los que quería. Los días seguidos como... La tercería estaba tirado así, no podía más. Pero bueno, estuvo bueno. Bien. ¿Te sentió raro igual cuando me dio un recital Sí. tan cargado después de todo? Hice todo con Babasónico. No, se repuso. Se repuso Babasónico. ¿Qué más? Bueno. Ahí voy. Estaba comiendo cuando estaba rico. No, Babasónico. ¿Alguien fue el primer día? ¿No? ¿Herba? No, no fui, estaba del otro lado. No, Herba fue una locura, Otra cola, ahí está grabando. Avisen que van a hacer eso. Bien, bueno. Vamos a empezar. ¿Me falta alguno? No. Nico. Me falta Nico. Para, entonces tengo grupos armados, acá tengo uno. No. ¿Sí? Somos 3 y... ¿Están los tres ya? Los 4, vamos pasando. Ah, los cuatro. Bueno, ¿tus compañeros están? ¿Acá? ¿Estás sola? ¿Con tu equipo? No. ¿No acá? Ah, tres. las tres, bien. Y vos estás solo. Con Nico. Y falta Nico. Ok, bueno. No, profe, Sí. Laila al final se va a anotar en esta materia. Te quería preguntar si por eso vamos a hacer. ¿Quién? Laila, así ¿Está en el listado? no sé si ya la anotaron, pero. Ah, pero va a estar. Sí, Ok, ¿ustedes son? somos 3. Ok, bueno. Sí, sí, porque está. No tengo que separar. Tengo que eliminar el grupo, si no. Bien. Vamos entonces a hacer la primera actividad. Esto lo vamos a hacer todas las clases. Más que nada simplemente como para ejercitar un poco la metodología que les comenté el otro día. Lo vamos a hacer de diferentes maneras, no lo vamos a hacer siempre igual. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ir preguntándoles a cada uno qué fue haciendo uno de sus compañeros. Bien, no van a decir lo propio, bien, no van a hablar de lo propio, sino de lo que hizo su parte de su equipo, ¿sí? Esta semana tal persona estuvo trabajando él y eso van a tener que decir, ¿sí? Y eso lo vamos a ir haciendo todas las clases como para ir viendo qué es lo que fueron realizando. No va con notas, simplemente una cuestión de ejercitar la metodología como les dije y metemos el tema ya con cómo lo vamos a ir haciendo. Así que vamos a empezar. Disculpen si no me acuerdo los nombres, pero el tema es que 2 años de pantallas me hizo perder las caras en relación a los nombres, así que puede ser que les voy a preguntar los nombres. Así que vamos a empezar por acá. Nombre, de nuevo. Juan. Sí. ¿Qué estuvo haciendo Cami esta semana? Fue una semana en la nebulosa. Ok. Que estuvimos haciendo. Tipo Bien. un conjunto. Semana nebulosa. Sí. Ok. ¿Qué sería semana nebulosa? Viniendo de las vacaciones. Ok, Digamos, aterrizando. Sí, claro. Sí, bien. Ahí. Ya Tenemos algo. Sí. Buscamos un par de cosas de información. Lo Bien. que no tenemos es el mood board ni el UI Kids definido de una manera. Pero está igual. bien porque recién estamos a la segunda clase. O sea, Bueno, sí, si querés te digo básicamente lo que estamos. no, más que nada, ¿qué es lo que estuvo haciendo Cami esta semana? Y directamente lo que se encargó también de hacer es el benchmarking, Ahí va. que analizó 3 competencias. Bien. 2 de las competencias tienen venta online de viandas y también venta en la calle. Sí. Y hay una de las competencias que Sí. no tiene. No necesito información, no necesito que me detalle el bench. Ah, ok. Solamente qué fue lo que realizaron. No, justamente. Cami hizo el bench. Sí. Todo hizo trabajo en el- el bench. Perfecto. Cami,
¿Qué estuvo haciendo Valentina. Valentina? No sé qué estuvo haciendo. Pero esto aquí es tu... Sí, pero no sé. Ok. ¿Cuál es tu rol? ¿El mío? Sí. Es que no No sé, no tratamos nada todavía. Ok, estamos organizando el Sí, definido. porque arrancamos, sí. Ok, ok. O sea, no hay rol definido todavía en el No, equipo. ahora lo vamos a charlar. ¿Y por qué hiciste el bench? Sí, porque tenés que arrancar por algo. Ok. Arrancamos algo Lo sin básico, hacer, o sea, lo digamos, que- roles definidos. Ok. Primero de todo, a definir los roles. Sí, sí, obvio, obvio. Bien. ¿Qué estuvo haciendo el nuevo? Aparte estoy también aterrizando. Esta semana me voy a estar aterrizando toda la semana. Nada hizo Por el cansado del fin de semana. Juan, ¿qué estuvo hizo haciendo? la propuesta de entrada de... No, ella tenía que decir más. Yo pensé que estaba diciendo ¿Eh? Todavía no sé. No sé. Ok. Bueno. En nuestra defensa, la clase que viene te vamos a explicar bien. Ahí va. No me puse al día todavía, pero. Bien. Vamos a ejercitar esta dinámica, porque un poco la idea es ejercitarla, y un poco es eso, que cada uno de ustedes vaya diciendo lo que está haciendo su compañero. ¿Hay algún inconveniente que esté teniendo hoy el equipo que necesita resolverse? Que somos- Tendrán que preguntarme a mí para poder avanzar. colgados. Hacer un grupo WhatsApp. Algo que necesiten que yo pueda No, grabar. ya trabajamos juntos nosotros igual. Ahí va. Hacemos funcionar el equipo. Bien, perfecto. Bien. Vamos allá. Ezequiel, Anto y Ale. Y Horacio. Horacio, ¿qué estuvo haciendo Alejandra? Nosotros trabajamos más en conjunto, estuvimos viendo el tema de qué paleta de colores elegir, pero estuvimos los cuatro elaborando juntos. Ok. No te hicimos caso. También con las imágenes que van en el muro. Sí, ¿qué más? ¿Pero qué estuvo haciendo ella específicamente? No, justamente fue eso, o sea, es como que hicimos todo juntos, por así decirlo. Ok. Definimos los colores juntos. Ok. No sé mucho más que decir. Bueno. ¿Qué estuvo haciendo Horacio? Estuvo mucho con lo de UI Kids. Bien. Con el moodboard también, bueno, la paleta de colores, tipografía. Ok. ¿Qué estuvo haciendo Anto? Y Anto, sí, como dijo Horacio, estuvimos todos en conjunto haciendo la paleta de colores. Capaz que alguno que otro estaba buscando algo en específico para seguir agregando contenido, que es al UIKit o al Moodboard. ¿Sí? Ella creo que se más encargó lo que es tipografía. O tipografía. Sí. Lo que es tipografía para ver más o menos cuál quedaba más asociado a lo que Sí. a nuestro producto. Sí. Y después sí, estuvimos trabajando mucho en conjunto, más o menos llevamos el control con el Trello. Ajá. ¿Sí? Bien. Veíamos ahí. Bien, ya llamaron un Trello. Sí. Y Ok. mucha charla por WhatsApp. ¿Y? Mucha comunicación por WhatsApp. Ok. Consulta, ¿cómo eligieron la tipografía? ¿En base a qué? A la página que vamos a hacer. A la temática. Y un poco Ok. más porque hicimos el benchmarking. Ok, ¿y entonces? Benchmark, estuvimos viendo páginas diferentes, webs, Sí. jóvenes, y tratamos, bueno, hacer la tipografía y nos estamos por una específico acorde al bench. Acorde al bench. Ok. Ok. Vamos a volver un lugar. ¿Qué me queda? ¿Qué estuvo? De nuevo nombre. Ezequiel. No es de malo, en serio, no es de malo. Ezequiel, ¿qué estuvo haciendo? Estuvo con el bench. Estuvo con el bench específicamente. Bien. Bueno, con todo. Todo con todo, pero él Ok. estuvo más con eso. ¿Hay algo que necesitan de parte, digamos, mía para seguir avanzando, resolver, preguntar? Sí. Sí, ¿qué? Que veas un poco la paleta de colores.
Ok. Diario. Ok. Como- Más una cuestión de chequeo de eso que hicieron. Aparte estuvimos mirando un poco lo que es colores y formas, viendo qué color tenía más significado, digamos, para las páginas y a base de Brent, también si coordinaba o no con lo que se investigaba. ¿Qué empresa van a elegir? La segunda, la de programación para niños. Bótica. Pues, Bien. Ok. Y estuvieron analizando un poco esta idea de la forma, de los colores. Sí, yo Más los colores. por mi parte vi un poquitito lo que significado de los colores, Ajá. digamos, para asociar, porque veía que muchas páginas o tenían mucho azul y había otras que eran muy apagadas, como el gris, entonces como que no llamaban la atención, después otras que tenían mucho verde. ¿Saben quién es su público? ¿Quiénes son sus usuarios? Mayormente sí, estamos viendo a base de lo que quieres. ¿Quiénes son? Definímelo. Es un target de entre niños de entre 8 Sí. y 16, 17 años. Ok. Pregunto, ¿definimos a los usuarios de ese lugar? ¿Los habíamos definido en ese lugar? No, todavía no. ¿Desde la edad? No. Pero más o menos es un rango donde vamos a ir específico. ¿Pero de dónde definíamos a los usuarios nosotros? A base de investigación, digamos, creo que ¿Pero qué era lo que hacíamos para Armar arquetipos o algo así. armamos el user persona? Eso que es. Ah, oído una vez. Armen los user persona. Sí, sí, es. Ármenlos. Sí. Bueno. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No. Más allá de ver el proyecto. No. ¿No? Perfecto. ¿Qué me queda? ¿Sí? Y después, ¿qué estuvo haciendo el equipo? Decime como de las personas integrantes. Gaby estuvo buscando referencias, Sí. la paleta de colores. Referencias tipo bench. ¿Referencias tipo bench? ¿O referencias de qué? No, tipo de página, como Ok. Kevin estuvo buscando los iconos Sí. y agregó un poco de información sobre de Cobrandi. Ok. Fueron buscando de Cobrandi. Sí, Ok. ¿Y vos qué hiciste? hice el benchmarking, estuve buscando algunas empresas. Sí. ¿Qué empresas? ¿Pero qué marcas van a ser Herminia? ¿A quién estuviste investigando? No, igual cosas tengo los amigos, Sí. pero LG, Ben & Jerry's, Toyota y ¿Quién es? HP, Toyota, Ben & Jerry's y LG. ¿Pero para estamos en Herminia? no, estamos viendo la teoría de Cobrandi. Ah, ok. Están haciendo un bench de Cobrandi. Ahí va. Claro, sí, sí. Ok. Y yo también busqué más información sobre el programa. Bien. ¿Y qué entendés por el Cobrandi? ¿Y qué se hace para cuidar el medio ambiente? ¿De qué manera? Por ejemplo, no hacer que el logo hace tanta tinta con el gris, ¿El logo? no hace tanta tinta con el gris. Ahí va. Sí. Usar materiales para el packaging, cuidar el medio ambiente. Y también vi que había tipografías Ajá. que eran ecológicas. Bien. Y una pregunta que no es necesaria que la respondan ahora, pero ¿cómo piensan que se podría aplicar esta idea de co-branding en un sitio web donde el soporte es digital y no es impreso? ¿Sí? Es una pregunta interesante a seguir desarrollándola y ver qué es lo que va a surgir ahí. ¿Sí? Sí, estuvimos viendo ¿Qué vieron? el modo oscuro, como Ajá. se utiliza en la teoría. Bien. También hay una página para fijarte cuánto va a dar tu pase. Mira, no sabía eso. Bien, buenísimo. Y no, eso, Ok, bien. Entonces tenemos. ¿Ustedes qué van a hacer? Ecobranding, Herminia. ¿Algo más para sumar sobre Ecobranding? A lo que Básicamente
la optimización de datos que nos une la página web. O sea, por ejemplo, si muchas páginas tienen fotos, si vos le sacás las fotos, obviamente la página va a consumir menos recursos. Okay. Entonces, lo que apunta el eco-branding es eso, ¿no? En el sentido web es la optimización de los recursos. Bien. Ok. Entonces tenemos dos Herminias, allá van a ser robótica. ¿Y ustedes? La de ¿Cuál? la de gusto. Bien, me gusta. Así tenemos una cada una. ¿Qué hizo el equipo? Bueno, ¿qué hizo Gastón? Acá está. Sinceramente no estuvimos hablando en el film. Ok. Claro, el arma de un truque. Ok. ¿Están los roles definidos ya? No. Ok. Bien. ¿Algo que necesiten para avanzar? ¿No? ¿Acá? ¿Algo que necesiten de mí para avanzar? Bien. Paciencia. Esta dinámica la vamos a repetir en todas las clases. Bien. Un poco la idea es esto, que cada uno de ustedes pueda decir en qué estuvo su compañero. Va también a aparecer esta pregunta si necesitan algo de mí para poder avanzar. Esto tiene que ver con una pregunta, una consulta, una duda o algo que necesitan resolver. También es el momento de preguntarlo. Y ya nos meteremos de lleno en la clase, ¿sí? Hoy al finalizar la clase, la estructura va a ser así, vamos a ver ahora unos ejemplos que les traje para clarificar un poquito esto de un rediseño de una aplicación y cómo es un posible proceso para llevarlo adelante. Después les voy a pedir que trabajen en algunas cosas y después al finalizar la clase van a tener que enviar esos avances por un formulario que ya está subido en la plataforma, ¿sí? Este formulario tiene más que nada el objetivo de ir teniendo un registro de lo que van haciendo ustedes durante las clases. No tiene nota, no es que si entregan un poquito tiene menos notas, nada que ver, simplemente ir teniendo los avances, ¿sí? Así que vamos a empezar a trabajar y vamos a ver les traigo un ejemplo para mostrarles cómo podemos llevar adelante un rediseño. Pero les había pedido para hoy que avanzaran en el detalle de lo que va a ser el primer sprint que vamos a hacer. ¿Y cuándo se entrega? El 29. ¿Cuándo se entrega? 5. 5 de abril. 5 de abril tienen la primera presentación. ¿Qué es lo que presentan? ¿Qué es lo que representa el grupo? La propuesta de que Una presentación general con el Burbar y los prototipos. Lo que queramos presentar nosotros, ¿no? y el estilo visual del proyecto, ¿sí? Profe, consulta. Sí. ¿Eso se entrega por la plataforma o...? Eso lo van a entregar por la plataforma, porque digo, una cuestión más formal que lo dejen asentado en la plataforma, pero también les voy a pedir que manden el archivo que van a presentar por un formulario que tiene unas preguntas más, que es esta retrospectiva que yo les dije que iban a tener. Que la idea es que cuando termine esa clase ustedes puedan decir, bueno, a ver qué funcionó de estas primeras clases, qué no funcionó, qué mantenemos, qué tenemos que mejorar, como una cuestión de feedback interno al equipo para poder mejorarlo en el siguiente sprint, ¿sí? Vamos a ver si igual. Entonces, para prepararnos a este esa mucho está mal, en abril, el 5 de abril. Bien, para prepararnos a este 5 de abril, quiero que me digan ustedes qué es lo que van a realizar, qué es lo que va a realizar el equipo para poder llegar a presentar este concepto de estilo. ¿Qué es lo que van a realizar? ¿Qué van a presentar? Algunas cosas fuimos anotando, pero por ahí faltan algunas. ¿Algo más de lo que está acá? ¿No?
para armar el estilo del proyecto. Podemos, como primera pieza, hacer el UI tip, ¿no? UI. Bien. Este UI kit que van a presentar, ¿qué va a contener? ¿Botones? Ok. Los botoncitos que. Ok. ¿Es el momento de pensar en los botones ahora? Bueno, perdón, una idea. Los voy a llevar mucho a preguntar, va a tener mucho de preguntar esta materia, porque es para que podamos ver a ver si lo que estamos pensando realmente es necesario en este momento, ¿sí? Porque puede ser que sí, que sea necesario definir los botones, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los colores van a ser todos iguales? No. ¿Qué van a definir? Primario, Eso. secundario, el acento. Al menos un primario y un secundario y el acento, ¿bien? Al menos, porque ten en cuenta que no es una aplicación, esto es un sitio web, por lo cual es posible que aparezcan otros elementos que necesitan definir, ¿sí? Además va a aparecer seguramente el tema del hover, que no estaba en las páginas web, perdón, en las aplicaciones. ¿Qué pasa cuando pasan el más por encima? Es el elemento más que se va a agregar ahora, ¿sí? ¿Qué más? Bien. Creo que no me está faltando nada. Imágenes, colores, fotografía. Bien. Ok, ahora, para poder llegar acá, ¿qué necesito? Porque listo, ¿qué hago yo aquí de una? Moodboard. O. Bueno, no sé. Ok. Hago un moodboard del cual seguramente va a decantar y va a salir el kit. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué le puedo adicionar al moodboard si quisiera? Y a la definición del UX. ¿Qué herramienta vimos que nos puede servir para esta parte también? Está anotada. Podríamos hacer un bench. ¿Sí? Podríamos hacer un benchmarking de algunas marcas del rubro para ver en qué están, pero a nivel, digamos, acá hay que hacer un bench de elementos, digamos, de elementos más visuales, ¿bien? Pero podrían hacer un bench para armar el moodboard y el moodboard armar el UX. ¿Qué más? ¿Las referencias? Ok, ¿con qué objetivo? Y va parte de la mano con el bench y el moodboard. Para hacer el bench me tengo que empezar a ver otras marcas. Sí. Y ahí uno puede empezar a sacar más estética del espacio. Ok, ahora yo me pregunto, la idea de la estructura del sitio web, ¿la van a definir ahora ustedes? Entonces, porque por ejemplo, ¿quién es el que buscó referencias de sitio web? Ahí, ¿no? Acá. Buscar referencias de sitio web. ¿Con qué objetivo? No, para ver hacer Para ver qué.
General. Sí. Ok. Voy a llevar también a preguntarles eso siempre, ¿por qué están buscando lo que buscan? Bien. Tiene que ver un poco con esto, con que empiecen a necesitar qué cosas son necesarias en qué momento. Bien. Un poco es eso, esta materia va a tener mucho de eso. Porque, me pregunto, ¿es necesario buscar referencias a sitios web? ¿Por qué? Porque puedes ver más o menos el estilo que va en la web. Depende del. Pero cuando hablas de estilo, ¿a qué te referís? Por ejemplo, el tipo de letras que normalmente usa para atacar a ese público, o también el tipo de imagen, los colores incluso. Ok, podría ser o sea, podría salir acá, ¿no? De referencia a sitio web. Pero acá lo importante, y es lo que quiero dejar en claro, es qué van a ir a revisar esos referentes. Porque puede ser que estos referentes los vuelvan a ver después para ver la estructura ya. La estructura realmente de cómo se van acomodando los elementos. Más adelante, en el siguiente sprint. Ahora puede ser simplemente una cuestión de una revisión general de estilos visuales. ¿Sí? Acá voy a poner estilo. Vamos a poner. Puede ser. Bien. ¿Qué más? Hola. Hola. Ahora, ¿esta definición de estilo va a salir de cualquier lado? No. Recién nos lo dijo user person. Sí, tal vez eso va a estar. Es una, para mí, sí, el user persona está por acá, te diría. Porque una forma va a tener relación con el concepto y con el estilo. Pero, ¿ustedes parten de cero con todo esto? No, lo único que se me ocurre es lo del benchmarking y buscar qué onda el resto de la página. Está bien. O pero sea, ahora- claramente de la nada no sale, pero Buscar tampoco es referencias que funcionan. ¿Cómo? Buscar referencias que funcionan. ¿Referencia? Buscar referencias a lo que funciona. ¿Y lo que, qué es eso que funciona? Cuando decís lo que funciona. Claro. todo eso, la ubicación de Ver las las cosas. fortalezas y debilidades de cada uno. Bien, pero pasa que, porque vuelve a lo mismo, y acá creo que ya lo dijo, ¿ustedes empiezan de cero con estas marcas? Sacamos un concepto. La verdad que no, porque cada uno ya sabe más o menos. O sea, ¿de cero en qué sentido? Depende. Porque yo le dije, rediseñen el sitio web y listo, y le empezaron a rediseñar. O yo les mostré algo. No, no, compraste. Ok, Bueno, pues no. ustedes tienen el estilo actual y el estilo al que quieren apuntar, ¿no? El estilo esperado. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, su base es esta para empezar a trabajar todo lo demás. Empezar con un prototipo. Ni siquiera ese prototipo. Ustedes tienen en el primer archivo, en la clase pasada, yo les presenté de dónde parte el estilo visual de la marca y a dónde quiere ir, que son como el estilo al que quiere ir, tanto en posibles colores como posible, digamos, usurpación de elementos y demás. Y en el medio de todo esto, bueno, acá, esto está bien, ya está acá. Ahora, ustedes tienen un concepto, ¿ok? Pero este concepto lo podemos, porque ustedes en realidad, de acá sale no sé el concepto, acá es la necesidad puntual de cada una de las marcas. Bien, y acá es donde aparece el tema del ecobranding para uno, aparece el tema de las formas y los colores, y aparece el de movimiento y forma. El tema del movimiento. Bien, esto es Herminia, esto es Gótica y esto es Volt. ¿Está? Yo esto lo hago para ordenarlos un poco
en lo que tenemos. Ahora, a partir de esta necesidad, si tengo que hablar del concepto, vimos algo durante Tecno 1 y Tecno 2 que nos podría ayudar para esto. ¿Vimos algo? Que nos ayude a definir el concepto de marca. No, o sí. ¿Encuestas? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Sí o no? Porque parece que no lo vimos. Ay, no sé. No lo vimos, me parece. No vimos nada de concepto de marca. Vamos a ver algo de eso. Bien. No, ustedes si están poniendo locos, no quiero eso, quiero ordenarlos en realidad. Creo que sí. Hoy vamos a ver algo que se va a llamar círculo de oro, lo vamos a verlo un poquito para que empiecen ustedes a... Les va a ayudar a ustedes a escribir el concepto de marca del círculo de oro, ¿ok? Definir el user persona va a ayudar a definir también el concepto, porque sabemos que hay un user persona que nos vamos a dirigir y de alguna forma hay un concepto que le vamos a estar comunicando a esta persona. Y el estilo de alguna forma también va a tener relación con este usuario, ¿sí? Porque este usuario en realidad de alguna forma se relaciona con la necesidad, porque el usuario, el user persona de Arminia seguramente va a estar familiarizado con el tema de cobrantes, y si no está familiarizado, de alguna forma voy a hacerle llegar ese mensaje, ¿sí? Acá en el tema de conceptos van a empezar a aparecer después el tema de los contenidos, que en principio iniciales, porque todavía no tienen los textos ni siquiera de la página web, no saben que van a comunicar, pero en principio pueden empezar a piensen de qué forma va a hablar. Bien. ¿Qué tono de comunicación va a usar? ¿Va a ser cercano, no? Bien, va a hablar formal. ¿Qué tipo de palabras va a usar? ¿Sí? Esas cosas pueden empezar a definirlas en la generalidad. Quieren un poco el tema de la tipografía, porque me dijeron en algunos casos que eligieron la tipografía, pero ahora, para poder llegar a la tipografía, yo empezaría a arrastrar desde acá, llegando al moodboard, pasando por el bench y tratando de entender de dónde parte el estilo, ¿no? Porque la elección tipográfica tiene de alguna forma que corresponder a este estilo esperado. Bien, ustedes van a trabajar, era Bótica. Bueno, Bótica tiene, y hay, o sea, Bótica espera en todo caso un estilo particular tipográfico, un estilo de colores particulares, y ahí es donde entra, y es lo que los invito a que hagan, que me puedan enviar mails si tienen dudas sobre esas cosas en cuanto a la marca. Ustedes me pueden mandar un mail y preguntarme, profe, Bótica, en cuanto al estilo, digamos, tipográfico de colores, ¿qué es lo que espera? Si no les quedó claro, me pueden enviar un mail y yo les contesto, ¿sí? Esas cosas las podemos hacer. Un poco yo soy el que tiene un poco toda la información o sea, un poco sería el que hablaría con estas marcas, entonces yo tengo esa información y se las puedo transmitir si es que la necesitan. Por eso que lo empezamos a pensar de esta forma, ¿sí? No sé si me está faltando algo, pero no. Y si me está faltando algo, lo vamos a ver. Pero en principio, su presentación del 5 de abril debiera pasar un poco por todo esto. ¿Okay? No es que me van a decir, bueno, el profe, este es el libretito, acá está, mídelo. No, es, bueno, partimos de este lugar, hicimos una búsqueda, tal vez no me van a mostrar el bench completo, porque no me van a mostrar el bench, porque es una herramienta interna, pero van a generar algún tipo de slide que presente los resultados, por ejemplo, de ese bench, puede ser, ¿sí? Pasando por un moodboard, y la semana que viene vamos acá voy a meter después mapa para referentes, que lo vamos a ver la semana que viene.
que lo vamos a ver la semana que viene y va a completar un poco el mood board y seguramente decante en el UI kit, ¿sí? Lo final. Y lo mismo con el tema del concepto. Van a partir de acá, va a haber seguramente, o sea, me van a tener que contar información sobre esto, bien, y cómo esto se empieza a aplicar en el concepto. Y ahí hay variedad de cosas, porque ustedes pueden ir por el tema de los colores y decir que vamos a usar cierta paleta de color porque corresponde al concepto y a la necesidad. Me van a decir que utilizarán cierta paleta de color por el tema del eco-branding, o que las formas que utilizarán tratan de simular el movimiento y ustedes me mostrarán cómo van a simular ese movimiento si fuera Volt, o me van a hablar de cómo van a ser las formas en el caso de que estén hablando de bótica. Y ahí hay variedad de formas de llegar. No les quiero decir muchas porque quiero que ustedes pasen por ese proceso de búsqueda y de definición, pero sepan que se puede abordar diferentes lugares estos conceptos. Pero lo importante es que la presentación me hable un poco de ello. Ustedes tienen que saber qué es eco-branding, cómo el tema de las formas y los colores en relación al público, que en este caso son los chicos, de la infancia. Bien. Y el tema del movimiento en cuanto a Volt. Bien. Y ahí tienen que entender las marcas. Bien, Volt está trabajando el tema de, digamos, de realidad aumentada, de experiencias de música y movimiento. Bótica está queriendo apuntar al público infantil. Y Herminia está fuertemente queriendo hablar del eco-branding y trabajar fuertemente con esa idea, ¿sí? Bien. Vamos a poner. Vamos hasta acá. Sí. ¿Se queda más claro? Sí. ¿Se ordena? ¿Sí? Si no, lo volvemos a ver. Me gustaría que ya en el próximo sprint ustedes puedan empezar a pensar esta lógica. Porque esto ordena. Y si ustedes ordenan es más sencillo poder avanzar. Y mismo ya un poco ya tienen la estructura de la presentación. Bien. Bien. Se pueden armar los suyos razón. Bien. Bueno, vamos a ver, les quiero mostrar un ejemplo para que vean un poco un camino posible de llevar adelante. Y después vamos a ver otra investigación que estuve haciendo hace poquito con un proyecto para que vean otra forma de abarcar la instancia de definición de concepto y de estilo visual para que tengan opciones. Hace un par de años, estamos hablando un poco de más allá de 8 años, me llega la posibilidad de rediseñar una marca, que es esta que se llama Algos, y en el medio de ese rediseño y de definición del concepto de marca y definición del estilo, surge también la posibilidad de hacer el sitio web. ¿Bien? Entonces, les voy a mostrar un poco cómo se realizó este rediseño de la marca y cómo se planteó una nueva identidad y estilo visual, y después cómo se avanzó en el tema del sitio web. Argos, viaje de autor, es la marca, ¿sí? Ese es el logo final, el signo indicatorio final que quedó, pero vamos a ver un poco cómo llegamos a eso. Había una necesidad y un problema en este caso. En este caso, esta marca quería dar a conocer su nueva propuesta de valor, bien, y los nuevos servicios que iba a ofrecer. Esa era su necesidad puntual. Bien, ustedes parten también de una necesidad que es la que ya conocen y que fue la que ya les dije. A partir de esto, se definió el objetivo y la solución. En este caso fue rediseñar la propuesta de marca, diseñarla en realidad de cero, porque no había mucho, y diseñar el sitio, la página web, el sitio web de esta marca, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar con el concepto de marca y llegamos a algunas conclusiones o algunas se puede llamar, esperen porque voy a empezar a otra cosa, ahora se me viene a la cabeza. El tema de la definición del concepto de marca, empezamos a definir, bueno, cuál iba a ser el mensaje que queríamos transmitir. Entonces,
definimos, esto ya me vino un poco, en realidad esto ya me vino dado, porque era un poco la propuesta de valor, algo viaje de autor, el arte de contar los secretos. Bien, me había llegado, digamos, como parte de la definición del concepto de marca, que había que trabajar con este lugar, ¿sí? Y a partir de todos estos elementos se empezó a trabajar un poco en esta nueva marca. En principio, teníamos de dónde partíamos, que era que hasta el momento solamente lo que tenía esta persona era Facebook. El único lugar donde comunicaba sus servicios era Facebook, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar un poco en el tema de la propuesta de valor y empezar a definir algunos mensajes a comunicar para esta marca. Y ahí surgen, por ejemplo, este mensaje que dice: les proponemos descubrir lo mejor de cada lugar, sus secretos y tesoros. ¿Cuál era la particularidad de la marca? La marca te hacía ir a Europa, te hacía conocer diferentes zonas de Europa, pero no te iba a hacer conocer los lugares más conocidos, sino que iba un poco a proponerte recorrer zonas que no son tan turísticas, ¿sí? Entonces de ahí empieza a aparecer la idea del secreto, empieza a aparecer esta idea de descubrir lo mejor de cada lugar y no ir a los lugares más turísticos de cada uno de estas zonas, ¿sí? Definimos usuarios y ahí empezamos a trabajar la idea de quiénes iban a ser los usuarios a los que nos íbamos a dirigir. Para darles una idea, en este tiempo, todavía que ya son hace 8 años, un poco yo todavía no estaba familiarizado con la idea de user persona, con lo cual un poco esto fue como incorporado después, más adelante, pero está bueno hacer el ejercicio de definir quiénes eran los usuarios, porque antes se pensaba en la idea de usuario simplemente por el target, se pensaba, o sea, mucho la definición de quiénes eran nuestros usuarios la definimos a partir de las edades. Un poco esto fue una incorporación que yo hice después en pensar quiénes iban a ser los usuarios a los cuales se iba a querer dirigir esta marca. Entonces, eran personas que buscaban descubrir lugares que se iba solo, bastante largo seguro, lugares que no están en la guía turística, y que te los van a mostrar, contar, o sea, te los van a mostrar y contar sobre ellos. O sea, no vas a ir a esos lugares tan conocidos, ¿sí? Falta información, no falta definir mejor el estilo de persona, pero al menos a partir de ahí. Y acá empezó a aparecer, y esto sí lo trabajamos, que es ese círculo de oro. Ahora les voy a explicar un poquito más de qué viene, la idea es que ustedes lo puedan realizar. Y empezamos a definir el porqué de la marca, el cómo de la marca y el qué de la marca, ¿sí? Los tres puntos importantes que tienen que ver con el círculo de oro. El porqué, el cómo y el qué. Bien, entonces, algo que iba a definir como su porqué, cada viaje de autor te abre un nuevo camino para descubrir nuevos mundos. Bien, ellos decían que el porqué de su marca era ese: viajar para descubrir nuevos mundos. Una cosa. Bien, a partir de ahí, ahora volvemos un poco, se empezamos a definir más específicamente el tono de comunicación. Queremos compartir con vos una nueva forma de viajar que te deja una huella para siempre. De alguna forma estábamos hablando directamente a la persona, estábamos dirigiendo directamente a ellos a la hora de comunicar el tono, ¿sí? Y ahí aparece esta idea del círculo de oro. Para que ustedes tengan en cuenta un poco de dónde viene, pues, les voy a hacer un video para que lo puedan profundizar. Esta idea del círculo de oro y el tema, digamos, del cual es el propósito de la marca, se va a relacionar mucho con esta idea del concepto, ¿bien? Voy a poner propósito. Buenas marcas suelen comunicarse a partir de ahí. Hace un par de años seguramente han escuchado ustedes hablar acerca de posicionamiento de marca. ¿Cuál es el posicionamiento de la marca? ¿Dónde esperaba llegar la marca? ¿No? ¿O dónde se posicionaba en el mercado? Con todo este nuevo pensar sobre el propósito, sobre cuidar el medio ambiente, sobre de alguna forma estar siempre mejorando en la vida de las personas, se empezó a trabajar en esta idea del propósito. ¿Bien? Y ahí es donde se empezó a trabajar en la idea del porqué, del cómo y del qué.
Ese autor, Simon Sinek, es el que define el concepto del círculo de oro. ¿Lo conocen el círculo de oro? ¿Lo han escuchado hablar? No. Bien, lo que dice a grandes rasgos, dice que las marcas suelen fácilmente decir qué hacen, pueden comunicar cómo lo hacen, pero pocas llegan a decir por qué hacen lo que hacen. ¿Sí? Él en el video pone el ejemplo de Mac y él dice que realmente Mac no se comunica del qué, del cómo y el por qué, sino que lo hace al revés. Mac, por ejemplo, Apple Macintosh te dice ¿por qué lo hago? Porque quiero llevarte a pensar diferente. ¿Cómo lo hago? Con tecnología, con diseños nuevos y utilizar siempre materiales de mejor calidad. ¿Y qué es lo que hacen? Computadoras, relojes, hacen el Apple TV, que hacen un canal de streaming, ¿bien? Y en ese porqué les permite, el porqué de la marca permite que cuando lleguemos al qué sea más sencillo poder ampliar las posibilidades de esa marca, ¿sí? Entonces, en esta idea, digamos, del círculo de oro, les voy a pedir que empiecen a trabajar ustedes en la definición de su círculo de oro, definiendo primero el porqué de la marca. Definan cuál es el propósito de la marca. Y en la definición del propósito y del porqué, pueden ahí trabajar si quieren con... Hay una idea que es el de manifiesto, está bueno. Manifiesto. ¿Saben lo que es un manifiesto? ¿Cómo? ¿Los datos de qué? Y en este caso sería la empresa. Ok, ¿eso lo entendés por manifiesto? Ok. ¿Alguien conoce otra definición de manifiesto? ¿No? ¿Ustedes tuvieron historia del arte acá? Sí. ¿Vieron vanguardias? ¿Vieron apenas vanguardias? ¿Qué es lo que vieron de las vanguardias? ¿Qué era lo que comunicaba cada vanguardia? Sí, se regían por manifiesto. ¿Pero qué? ¿Cómo? Se regían por manifiesto, esta vanguardia. Bien, ¿qué hace manifiesto entonces? Que son pautas de una manera de comunicar. Si, por ejemplo, perteneces al cubismo, tenía determinadas características para que tu obra pertenezca Ahí va. a esa vanguardia. Bien. Entonces, la idea manifiesto tiene que ver con eso, una declaración de intención, ¿no? de lo que es, digamos, de lo que en este caso se piensa que es lo que se debiera hacer. Bien. En este caso, el porqué de su marca puede ser que la idea manifiesto. Ustedes pueden decir, pueden hablar, digamos, de que su marca hace lo que hace por tal cosa. Y ahí ustedes tienen un poco de ayuda porque ya saben más o menos que Herminia va a comentar seguramente algo de eco-branding, que Bótica va a hablar un poco de la idea de los nenes en relación a los colores y la forma, y saben que Vol quiere hablar un poco de movimiento, va a hablar de futuro en todo caso Vol. Bien, pero acá es importante que empiecen a ustedes a definir el porqué de la marca, y eso lo pueden hacer a partir de este manifiesto, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Cuando vamos al cómo, en este caso, el cómo va a estar definido por atributos. Esto quiere decir que son adjetivos, características, palabras puntuales que se relacionan con la marca. Por ejemplo, atributos de Vol podría ser futuro, podría ser innovación, por ejemplo, Herminia podría ser gastronomía. Bien. Pueden definir esos atributos. Pero lo importante es que en la definición de los atributos lleguen a definir atributos específicos. Y cuando hablo de los atributos específicos son aquellos que lo hacen particular. ¿A qué voy? Por ejemplo, si vamos a Herminia, un atributo general podría ser gastronomía, pero el específico podría ser esta idea del eco-branding.
si hubiera otra marca de gastronomía acá, compartiría los mismos atributos generales, pero el específico en realidad es aquel que ustedes toman como particular para desarrollar lo que van a hacer más adelante. De alguna forma, la definición del cómo va a estar relacionado un poco con el yo aquí, y el por qué se va a relacionar con el concepto. ¿Está? Entonces, el atributo es definir palabras. Palabras que ustedes les van a permitir, cuando vayan a hacer el bench o vayan a hacer el mood board o definen el UI kit, seguramente las palabras que aparezcan acá tienen que estar de una forma representadas, ya sea en los colores, en la tipografía, o en los iconos, en las imágenes. ¿Sí? Y finalmente el qué, en este caso es lo que ofrece la marca. ¿Qué es lo que ofrece Herminia? Viandas. ¿Qué es lo que ofrece Paul? Una nueva experiencia en materia audiovisual. ¿Pero de qué manera? Buscando, creo que era por medio de la música en la realidad virtual. Bien. Bueno, casco de realidad virtual, la música, lo inmersivo. ¿Y Bótica? ¿Qué va a ofrecer? Micrófonos para aprender en la forma. Ok. Servicio de, digamos, de programación. Bien. Bien. Entonces, una buena manera de poder hacer caso a un concepto de marca es a través del círculo de oro. El círculo de oro define un propósito. El círculo de oro define el por qué, el cómo y el qué. Y háganlo de esta manera. Primero definan el por qué, después definan el cómo y después definan el qué. No hagan al revés. ¿Sí? Porque si lo hacen al revés, se van a centrar, lo importante acá es que no se centren directamente en el servicio, porque muchos lo que hacen es pensar en el servicio y el servicio lo relacionan directamente con el concepto de marca. Acá lo que están pidiendo hacer es que el concepto de marca esté relacionado con el propósito de la marca, que tiene que ver con el por qué. Y el manifiesto de alguna forma dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Por ejemplo, Bol, por ejemplo, si habláramos de Bol, ¿en qué estaría en contra Bol? O sea, ¿con qué no estaría de acuerdo, por ejemplo? Que la música sea una experiencia auditiva. Bien, perfecto, me gusta. ¿Bótica? Bueno, el aprendizaje que sea solamente para grandes. Sí, puede ser de que la programación, no sé, por ahí se puede aprender de más chicos, que es una buena herramienta para aprender de las primeras, de las infancias, está bien. ¿Y Herminia? ¿Qué va a decir Herminia? ¿Con qué no está de acuerdo Herminia? Con que se gaste tanto y se arruine tanto el medio ambiente con los productos. Que se tire mucha basura, bien. Acá en el tema de co-branding pueden también, y ahí les doy algunas ideas, pueden también investigar conceptos como el de basura cero. Hay otros conceptos interesantes a desarrollar, ¿sí? Entonces, voy a marcar un color. Bien. Igualmente después le paso el video para que lo vean más en profundidad, pero un poco bajo el celular. Bien. Tenemos el tono de comunicación, queremos compartir con vos una nueva forma de viajar que te deja una huella para siempre. Bien, hablamos específicamente de esa persona. Bien. Entonces, hasta acá un poco el recorrido de lo que va a ser esta primera parte, ¿sí? Un poco el recorrido de la primera parte. Fíjense que hay algunos títulos importantes a tener en cuenta: tono de comunicación, carácter del lenguaje, usuario, propuesta de valor, diseño actual, concepto de marca, objetivo, solución, necesidad local.
pueden utilizar estos títulos para empezar a hacer carátulas de la presentación. ¿Bien? Bien. Ahora, les quiero contar un poco cómo fue el proceso de creación de esta marca. Cuando me tocó hacer el proyecto, y después también recapitulando un poco fue lo que fuimos realizando, estos fueron un poco los momentos en los cuales fuimos pasando para desarrollar la marca. Empezamos primero con el universo visual. Y acá les voy a mostrar una manera de cómo presentar o de cómo abordar el tema del concepto del estilo visual, ¿sí? No es el único, hay otras posibilidades, yo solamente voy a mostrar un poco cómo lo llevé adelante. Entonces, yo en este caso, yo ya tenía este concepto clave que era viajes de autor, una nueva forma de viajar. Eso ya me lo habían dado como mensaje ya me lo habían dado como mensaje a transmitir, ¿sí? Ahí lo que hicimos un análisis de referentes, y este análisis de referentes que podría ser un bench, bueno, fue un bench en realidad, no con esas palabras porque no se hacía realidad de esa manera, pero lo que buscamos ahí lo que se buscaba ahí realmente eran marcas a las cuales este cliente se sentía identificado en su estilo visual en relación a lo que era a lo que iba a ser su marca, un poco para chequear qué es lo que esperaba el cliente recibir como estilo visual. Y ahí lo que fuimos a buscar algunas marcas que fue este cliente me fue diciendo, de las cuales yo saqué atributos. Bien, esas palabras que ustedes ven ahí abajo yo las puedo definir como atributos de marca, ¿sí? Entonces, de Bentley, de Bugatti, de Armstrong, de Guinness, atributos de marca, palabras que se relacionaron con cada una de ellas. ¿Qué fue lo que yo hice a partir de ahí? Agarré aquellas que me eran más relevantes y que me podían servir para la nueva propuesta y los tomé como base para desarrollar la propuesta visual. De ahí salían los atributos marca, que era historia, viaje, bien, calle, estribo, digamos, caminar, ¿no? y la parte del deseo. Yo a eso le sumé dos palabras más, que eran un poco los atributos específicos, sin fronteras y la idea del pasaporte, porque ahora van a ver un poco que la propuesta final fue por ese tema, ¿sí? Entonces acá definí los atributos de marca. En este caso, en su momento, yo hablaba también de algunos pilares que tenían que ver con, y esto lo vamos a ver, un poquito más adelante, no lo vamos a llegar a ver ahora, pero en la definición un poco de lo que tiene que ver con la marca, vamos a ver que uno puede definir puede definir lo que podríamos llamar la manera de diseñar. Uno diseña pensando en estas palabras, digo, siendo detallista, digamos, en cada una de las imágenes que utilizaríamos, y seguir trabajando en ese lugar con esas palabras nos sirvió un montón. Y acá les voy a presentar un poco las propuestas que se llevaron adelante. En este caso hicimos 4 propuestas de referencias, o sea, 4 propuestas de estilos visuales diferentes. Ya 4 para mí era un montón, pero bueno, en su momento hacía 4. Hoy ya hago una búsqueda enorme yo, pero después presento en todo caso 1/2, pero ya con un análisis mucho más focalizado en lo que se está buscando. El primer estilo visual que íbamos a presentarle a la marca era el de historia viajera. Y acá yo me preguntaría, y les diría a ustedes, ¿cuántos estilos van a presentar? Porque puede ser que no tengan uno definido y presenten 2. Digo, ¿hay que presentar uno solo? No sé, pregunto. Bien, entonces, historia viajera, a mí siempre me gustaba poner un nombre a cada búsqueda de referentes. Entonces yo empecé a buscar imágenes de otros lugares que me empezaban un poquito a dar ese estilo. Mucho del trazo a mano, mucho del uso del papel, definir el amarillo como un color principal para la propuesta.
Bien. Mucho uso tipográfico. Bien. Una segunda propuesta que fue el pasaporte viajero, y acá empezaron a aparecer cosas relacionadas con el pasaporte, los sellos, ¿no? El sello. Bien. Empezaron a aparecer imágenes, formas de estructurar lo editorial. Libro viajero, acá me centré un poco en qué pasa cuando el usuario viaja y va escribiendo en su libreta personal, más si esto era una idea de un viaje personal, un viaje digamos a lugares que no eran tan conocidos, esta idea de que alguien quiera escribir lo que va haciendo, parecía una buena idea visualmente, entonces también estoy investigando, y acá sí iba a haber mucho de dibujo de cada lugar, uso tipográfico. La idea en todo caso de viajar un poquito a lugares de la marca que todavía no iban a estar, pero qué pasaba si se le entregaba un flyer y la persona podía escribir el lugar que había estado. Volviendo a esta idea de que era una persona que viajaba a lugares que no eran conocidos, entonces tenía que de alguna forma tener un progreso. Bien. Van a aparecer otras imágenes. Todas imágenes de referencia que me iban a dar un poco de sentido. Y en este caso, en su momento, cuando recién estaba empezando, hacía una cuarta propuesta que se iba totalmente a otro lado, o sea, nada que ver a todo lo anterior, era como la ejecutiva. Entonces, en este caso era la alegría viajera. Entonces acá me fui totalmente a otro lugar, apareció el tema, digamos, de ilustración, colores plenos, uso de ilustración todo el tiempo. Bien. Y después para el tema del logo, que también se le presenté, en este caso no eran ni siquiera eran las propuestas finales, sino simplemente alguna referencia. El primero tenía que ver un poco más con el camino, entonces era una tipografía que simulaba como lo que fueran las calles del mapa, entonces era simplemente una propuesta. Había una idea, digamos, del sello, o de la superposición. Y había una idea de tomar una idea de un logo más vintage, un logo más como estos típicos logos vintage con el nombre, con los años, alguna palabra, de tomar un poco de eso, ¿sí? Bien, en ese momento mi marca se llamaba bien, volvemos. Entonces, todo esto fue la parte de referencias visuales. Bien. De ahí empezamos a trabajar el signo identificatorio. Bien. Y la idea del signo identificatorio, bueno, el cliente terminó eligiendo el del pasaporte, la tercera propuesta, fue la que más le resonó, entonces seguimos por ese camino. De alguna forma, que fue lo que yo hice también, digamos, un poco y acá también, estadísticamente, ustedes empiezan a definir qué van a presentar. Porque, de alguna forma, y yo cada vez lo justo más, trato que de alguna forma, yo ya en mi cabeza hay una idea de qué quiero realizar, que se va ajustando un poco con las charlas con el cliente, pero de alguna forma, yo más o menos sabía que alguna de la segunda o la tercera propuesta eran las que iban a ganar, o iban a, en este caso, a avanzar. Entonces también, como presentaba lo anterior, y van a ver más el nuevo, daba un poco de cuenta de cuál podía ser la propuesta elegida, ¿sí? Y ahí específicamente sean ustedes también sean estratégicos en ese desarrollo. Entonces, empezamos a desarrollar dos opciones, una que iba más por el tema del signo más vintage y el signo del sello, ¿sí? Para ver un poco cómo funcionaban cada una, empecé a hacer unas pruebas de color, lo empecé a poner en contexto también para ver cómo funcionaba, en qué pasaba con el logo en contexto. Empecé a hacer unas propuestas de piezas, que ni siquiera eran finales, pero para ver un poco qué sucedía con los logos y la tipografía. Y algo que me gustaba hacer a mí, al final, y lo hice durante mucho tiempo, a mi signo identificatorio, que era la marca mía, una marca con la que yo hacía mis diseños, le incorporaba siempre el estilo que había definido de cada marca.
Entonces, si yo podía hacer ese paso de agarrar las características principales de ese signo y ponérselas a mi signo personal de mi marca, era que había hecho una buena definición de características, digamos, de la marca que las podía llevar a la mía. En cuanto a colores, uso de imágenes, uso de líneas y demás. ¿Sí? Bien. ¿Vamos acá? Sí. Y acá sí ya empezó el tema de los sketches, de la propuesta digamos, del sitio web. Esto después lo vamos a ver más en profundidad, vamos a ver en esto. Pero salían las propuestas de sketch, hicimos algunos primeros wireframes. Bien, de la versión web. Ustedes van a tener que hacer la versión web primero. Hicimos después la versión desktop del sitio web. Bien. Y acá finalmente entregamos el UX. ¿Y qué es lo que a mí me gustaba poner en el UI Kit? En realidad, tampoco llamaba UI Kit en su momento. Yo en su momento lo llamaba más como. Decía, era como yo lo llamaba el kit de diseño. ¿Bien? Después apareció el concepto de UI Kit y finalmente le puse ese nombre. Pero a mí lo que me gustaba siempre era empezar definiendo los atributos de la marca, definía el logo, definía los colores que iba a utilizar. En este caso apareció la idea del sello, porque como apareció la idea del sello de los lugares a los cuales los lugares principales que se iban a recorrer. Entonces, no sé, era Roma, Florencia, Toscana y Umbría. Entonces cada uno tenía su sello. La idea era que si la marca avanzaba y crecía mucho más, que se pudiera poner ese sello en una especie, digamos, de souvenir que podían entregar. ¿No? Y había que pensar un poco esos universos que la marca le pedía. La parte iconográfica, retomamos algunos iconos que simulaban el sello también. La tipografía, en este caso dijimos dos tipografías diferentes. La tipografía más persuasiva, la tipografía que iba a aparecer en momentos particulares y la tipografía de texto más normal. ¿Sí? Pero fíjense que la dirección tipográfica vino o terminó siendo ajustada en relación a la definición de ese mapa de referentes o esa definición de moodboard que íbamos a trabajar. ¿Sí? Después se definieron las formas de utilizar las imágenes. En este caso, las imágenes tenían la particularidad de mostrar ya sea estatuas, paisajes, pinturas desde una mirada diferente o que no fueran tan conocidas, ¿no? Tan visibles. Aparecían algunas que sí, pero había otras que no, y en el uso del encuadre también que íbamos a utilizar, aparecen encuadres que no eran los esperados. ¿Sí? También se trabajó un poco eso. Entonces había también una definición de cómo se utilizar la imagen y no era simplemente aleatorio. ¿Sí? Bien. Vamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les traigo esto? Para mostrarles un poco las posibilidades que ustedes tienen a la hora de atravesar esta primera parte hasta llegar al 5 de abril. Bien, esta es una manera particular de hacerlo. Hay otras, sí, hay más maneras de hacerlo. ¿Qué hora tenemos? Bien. Les quiero mostrar algo más, nos vamos a hacer un break. Ya tocó el timbre, ¿no? Recién, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer el break. Vamos a ver cómo se volvemos. Les voy a mostrar un ejemplo más y ya después se van a poner a trabajar. ¿Dale? Bien. Escuchad. Nos vemos en 10. 20. 20 me parece mucho.
Sí. Bien. ¿Estás en el listado? Sí. Sí, Bueno, ¿todo tranquilo? No puede ver el. No se tuve todavía, ¿no? ¿Vos? Nunca. ¿Está la batería? Subí, vos ahí, creo. ¿Sí? Tiene que estar en Sí. Sí. sí, ¿tu nombre? Laila. Estaba con Carolina May. ¿Cuál es el proyecto? Pasto. De la... ¿de la mañana? Sí, de la mañana estaba. ¿El verde? Va a poner la aplicación esa. La aplicación que ¿Te metiste a Sí. Trello? Que estaba No, todavía no. Carolina May. Bastante creo que antes ya yo lo Ahí va. Y tengo que descargar la aplicación esa. Sí. Así llevamos más o menos. Vos podés ver cómo voy yo. Yo puedo ver cómo vos. Dale, dale. Pero igual estamos en WhatsApp, así que. No estás, ¿no? Bueno. Ahora no, voy a hablar. Dale. Mandame un mail. Así también ya me queda a mí ahí el presente para después sumarlo. Bueno, dale. Vos creo que yo lo tenés. Sí, seguro, pero... No. Ya está compartiendo. Gabriel. Carolina. Mandame ahí así también me queda el tema de tu presente. Te pongo mi nombre aquí. ¿Y el campo está ya en la materia? Todavía no tampoco. Ok. Dale, Todavía sigo peleando con la cola. dale, anda avisándome. Dale, gracias. Che, ¿qué ruido? ¿Qué hace eso? ¿Qué es eso? Sí, Como un. ¿Cómo es? ¿Qué hace ruido en la pecera? no sé si es. No sé si está relacionado al aire acondicionado, pero No, porque sonaba ya antes que prendan el aire. Ah. Hola, buenas noches. ¿Qué hace Pablo? ¿Todo bien?
Te habla Ezequiel. ¿Todo bien? Te llamaba para ver, consultarte si ibas a ir mañana. Oh, bueno. No, no pasa nada, ya te consulto, ya te pregunto y te digo, ¿tendrás a alguien de casualidad que quiera ir? ¿O que pueda? Así, por lo menos ahí en el torneo no se quedan sin la foto. Dale, por favor. Dale, dale. Dale, perfecto. Dale, muchas gracias. Chao, chao.
Pisar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Júntense en los grupos y un poco la idea es bajar ya a lo concreto, esto lo que estuvimos viendo, ya empiecen a ver qué les está faltando, qué es lo que tienen, separen las tareas, bien, terminen de definir los roles y chequen un poco esas cosas. Si quieren avanzar en el armado del círculo de oro y lo quieren que lo veamos, también lo podemos ver. Así que nos damos les doy unos 20 minutos, no, 20 minutos. Tomamos 15 minutos y vemos que avanzaron, ¿vale? Vamos. ¿Tienen dudas? Me van preguntando y luego. Es un compañero loco. Según ahí dice diseño, contenido, planificación. ¿De dónde parte? Concepto de marca, los usuarios. Ahí está mirando más o menos el grupo, una foto de lo que era y a dónde quiere ir. Tiene todo cuanto es posible, orígenes, A ver lo que querían. Ahí les dejé un poco para que vean, verificarles ya qué va a estar haciendo Trabator en esta primera parte. ¿Con qué va a estar? ¿Por qué? Primero el azul porque da como una flexibilidad. Eso como que van en cruce. Sí, pero es tipo. Y esto para que ya sea contenido que pongamos. Ok. ¿Qué más? Ya elegimos. ¿Cuál es? ¿Por qué esa tipografía? Porque no puedo.
mostrar a los chicos en situación de aprendizaje. Claro, que este es un aprendizaje. Ahí va. Algo así. Muy bien. Igual lo mismo más o menos con el abajo. Ahí va. HTML, o sea, para que sepan de qué estamos hablando. Los códigos de programación. Sí. Y ya después, bueno, tenemos algunos elementos visuales para meterlos en el sitio web. Digo, nos parece interesante, por ejemplo, la forma de esto y quizás meterlo en el sitio web. Porque no nada es mío, pero no sé. Después quizás nos parece interesante usar, no sé, tipo una mascota o algunos dibujitos, ¿viste? para que atraiga al público juvenil. Y también, ¿no? El tema que quizás la programación está relacionada a los juegos y ahí por eso el controlcito. ¿El torneo? No, el control del... Pero quizás algunos ven la programación y lo relacionan con el juego. Ahí va. A ver, voy a estar siempre preguntando el por qué. Acá es importante entender por qué están colocando lo que colocan. Hay decisiones que me parece que son acertadas y hay otras que en todo caso deberían buscarle otra que hace más clara. Coincido que la tipografía tiene que ser una tipografía más curva, más redondeada, teniendo en cuenta el público que se van a estar dirigiendo ustedes específicamente. No sé si esa es la mejor opción de tipografía curva. Trataría de ir por una tipografía curva mucho más geométrica. Recuerden esto, digamos, fuertemente quiere trabajar la geometría, entonces tipografías que remitan a la geometría, formas que remitan a la geometría, todas esas formas simples son cosas que deben buenas verlas, ¿bien? Recuerden eso, ¿no? Las formas y los colores, formas geométricas y los colores simples, ¿sí? Hay manera de especificar la elección de color. Estoy de acuerdo con lo que tiene que ver con los colores en relación a las infancias. Investiguen eso porque hay información sobre eso. Qué colores tienen más relación con ciertas cosas para los chicos. Y ahí sí estaría bueno poder desarrollarnos por ahí. Me parece interesante la incorporación de una especie, digamos, de personaje. Identifíquenlo también por qué van a incorporar ese personaje. Y todo un poco en base a lo que van a definir ustedes como un círculo de oro y como un propósito de marca. Traten de que la propuesta del círculo de oro y del por qué ayude a dar más claridad de por qué todo lo otro lo están eligiendo. ¿Bien? Porque es interesante que el por qué llegan a esos colores, por qué llegan a esas formas, por qué llegan a esas imágenes, partan desde ahí, ¿sí? Seguramente va a haber la tipografía más clásica o la tipografía más clásica de programación, que para mí puede ser una buena elección, decir, bueno, vamos a utilizar la tipografía que se suele utilizar para programar, para familiarizar al usuario con ese tipo, digamos, de tipografía o de forma de escribir, y ahí ya empezamos a entrarnos en otros lugares que nos acompañarán más adelante. Con lo que vamos a ver la semana que viene, que es un poco el mapa de referente, Moodboard está bien, inicialmente es correcto, lo vamos a ir acercando más a referencias visuales que nos hablen un poco más del color, la tipografía curva, la forma geométrica simple, ¿sí? Pero está bien, ¿okay? Ten en cuenta eso de la tipografía que hablamos, investiguen más el sistema de color. Las imágenes me parece que pueden ser, hay que ver ahí la combinación entre esos dos universos, cuál sería la justificación. Si van a desarrollar un personaje, también que de alguna forma el círculo de oro y el porqué del manifiesto me dé algún indicio de que es lo que va a pasar ahí. ¿Bien? O sea que por ahora trabajamos con eso, el concepto. Sí, que es todo lo que está, que es un poco, digo, todo eso de alguna forma que canta, recantando en este documento o el mapa de referente que vamos a armar la semana que viene. O sea que no tocamos por ahora. Sí,
Yo no lo tocaría porque como vamos a hacer mapas referentes, me parece que como primera aproximación está bien. Sí investiguen más el color, sí investiguen y busquen más propuestas tipográficas, vuelven a la idea de los colores y las formas geométricas simples, vean cómo hacen, qué relación le van a encontrar entre las imágenes que utilizan y el propósito de marca. ¿Sí? Lo importante acá es que haya un porqué o haya una justificación de por qué eligieron lo que están eligiendo. Porque decir que, ok, utilizamos el azul porque tiene un significado, yo por eso quería ver un poco más, porque en la psicología de los nenes los colores tienen un significado muy específico. Entonces investiguen eso para justificar la elección de color. ¿Sí? Y que no sea simplemente me gustó. Igual le dio más por colores basados en lo que es la web. La web de que La web. El significado de los colores cambian. cuando hablas del significado de los colores. Porque supuestamente el amarillo mucho no se tiene que usar. Ah, ok, bueno, está bien. Sí, el rojo se usa nada más en específico como anotando y así. Está bien. Sí, más allá de esa cuestión digital, hay información, digo que hay porque lo investigaron en los años anteriores del color en relación a los deben que investiguen y que la elección de color se cae, ¿vale? Pero está bien, digo, empiecen un poco lo que va a suceder en la clase que viene y hasta la otra, van a empezar a ordenar un poco, la idea es que hagan, empiecen a ordenar cómo van a hacer ese relato, cómo me van a contar a mí, cómo llegan a esto. ¿Bien? A ejercitar eso también para la presentación. ¿Bien? De nada. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Consulta? No, Justamente más o menos. ¿Algo que quieras preguntar? ¿Duda? No fuimos de una ¿Por qué no? la necesidad. En el cómo, Creo que la necesidad sería incluir a los menores. Javier Luis, sí. Si quería mejor los objetivos, los saludos específicos tienen que de alguna forma darle a ustedes posibilidad de buscar universos o imágenes, referencias. Eso creo que es más como una necesidad, o no sé si está hablando de nosotros, la necesidad que tenemos Pero nosotros. yo acá le parece un miembro, le parece y bueno, pues tomaría movimientos, tomaría algo relacionado con Ahí sería más o menos pero específicas un poco la búsqueda visual. y de dónde lo bueno, así mismo dice tener cuenta las referencias. No, pero eso no vimos. Hay que partir las cosas. En la página óptica en la orilla azul. Pero sí, le saqué fotos de esa. a ver, ¿cómo Pasa directamente a lo que ofrecen son experiencias inmersivas. el verde, el rojo. Una experiencia inmersiva y eso va a ser seguramente un casco de realidad virtual con audífonos. Y ahí ustedes pueden ver, el año pasado, por ejemplo, que le era que vestían los cascos. o sea, si alguien quiere hacer un casco, pues era lo más importante. Puede ser eso, pero el servicio que ustedes quieran ofrecer lo definen ustedes. Por ahí definen que es una experiencia en un cine. ¿Está bien? Para definir Ese es el servicio que van a ofrecer. No está definido el servicio, ustedes lo definen. El año pasado era el casco. Y el año anterior quiero que eran como recitales inmersivos. Claro, yo pensaba más en tipo el cine, no pueden pasar por recitales, pero en la que mueve los indicadores, entonces dentro de esta no Y después en realidad el qué les va a dar la información. ahí tenemos que definir el qué, el por qué y el cómo. Primero el por qué, después el cómo. Y después el que sí.
¿Preguntas? Claro. ¿No van a subir? A ver. Porque no me acuerdo. ¿Pero la presentación o la clase 1? Yo como la mano. Para mí esto como que vos tenés está ligado a esto. Sí, la de presentación está acá, igual, digamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? La materia, acá está la presentación. ¿Qué hacemos? La clase 1 no parece que voy a presentar. Ah, ahí está. Ahí va. Aprendizaje. Las herramientas para desarrollar el aprendizaje. Bien. Programación. Pero el propósito. ¿Cómo lo hacemos? Mostrándote que Un poco el listado. es divertida. El listado que está ahí es una especie de estructura también para la presentación. Marca un poco como el camino que debieron hacer. Bien. Ian, léeme el círculo de oro. Léelo para todos. Escuchen, así vemos un ejemplo del círculo de oro aplicado. En el porqué pusimos que creemos que la música debe evolucionar su inmersividad a un contexto audiovisual. Como atributos generales pusimos que vos es una empresa de entretenimiento, un pasatiempo y es tecnológica. Y como específica pusimos que es más inmersiva y que busca movimiento. Y como el qué, todavía no lo definimos, pero estamos en cascos de VR o experiencia de recitales en una sala de cine 4D. Bien. Ese por qué lo podemos seguir expandiendo más y poder generar un documento un poco más extensivo para ese manifiesto. Es necesario, si quieren, con un porqué, con esa longitud estamos bien, que después va a ser información que van a colocar en el sitio web. El cómo, que son los atributos que definió, los específicos, tienen que darle a ustedes la posibilidad de buscar referencias visuales. Bien, imágenes que les permitan a ustedes armar la propuesta visual. Que cuando hablamos de imágenes no estamos hablando de imágenes de productos relacionados, sino volver a Fedea. En parabólica, las formas y los colores, formas geométricas y colores. La propuesta visual tiene que hablar mucho de eso. Ustedes en movimiento, en su mapa de referentes, van a tener que hablar mucho de eso. Cómo se genera ese movimiento a partir de formas simples. Y acá con la idea, digamos, del ecobranding, ¿sí? Y por último, el cómo lo van a definir ustedes. En algunos casos está más definido porque acá son las viandas. En Bótica pueden definir ustedes el servicio que van a llevar adelante. Y lo mismo para Vol. El servicio, finalmente el qué, les va a también dar a ustedes la posibilidad de la información para el sitio web. Porque seguramente va a haber una pestaña que se llame servicios o que ofrecen, ¿sí? Bien. Consulta, Sí. ¿se puede tipo flashear algo como que no exista o que no se haya hecho? Cuando recitar en un domo, ¿viste esa pantalla que son domos? Mientras sea un qué, que es un servicio, un producto, está bien. En la estrella de la muerte. Ahí lo pueden definir ustedes. Claro, ahora sí, podés tener la estrella de la muerte y tenés todo el recital. Ya está, estoy empezando. Me encanta, está bueno. Me encantó. Bien. Semana que viene. A ver, algunas cuestiones generales. Los que sean los que estén haciendo la planificación, ya definan dónde van a estar volcando todas las tareas que van a hacer, si va a ser por Drive, si va a ser por un Trello, cómo van a hacer para estar comunicados con los demás. Empiecen a ver eso, cómo se van a comunicar, qué herramientas usar y cuáles son los hitos importantes. Definan, que más o menos los tienen ustedes, cuáles son los hitos importantes que tienen que tener sí o sí para cumplir. Semana que viene vamos a estar viendo específicamente esto. ¿Bien? Vamos a estar viendo cómo armar un mapa de referentes de estilo visual para después poder llegar acá. Pero vamos a ver la semana que viene. Me gustaría que para la semana que viene también traigan todos armados el círculo de horas y los chequeamos, los vemos.
Y si ya quieren empezar a armar la estructura de la presentación, también la podemos ver. Bien, porque la idea la semana que viene es vamos a presentar mapas de referentes y vamos a trabajar en el taller de cara a lo que va a ser la próxima. ¿Qué otro? Nada. No. Después les dejé en el campus otro ejemplo de investigación para el desarrollo de una marca, para que tengan otra referencia también. Y estoy analizando, pero me parece que no sé si subirlo o no, ejemplos de los años anteriores. No sé, estoy definiéndolo porque me parece que no quiero que sí, no quiero que los sesguen mucho. Me parece que está bueno que ustedes ahora empiecen a ver qué es lo que me van a estar presentando, ¿sí? Cuestiones que siempre van a aparecer, voy a siempre preguntarles el porqué de todo lo que están haciendo. ¿Por qué esos colores? ¿Por qué esa tipografía? ¿Por qué esas imágenes? ¿Bien? Porque quiero que necesitemos eso. ¿Bien? La justificación de las cosas que ustedes están eligiendo. Que no me dé lo mismo. No me debe dar lo mismo. ¿Sí? Nada más de mi parte. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bien. Sí. ¿Me pasa su mail después? Ah, ahí está. Acá está, no, pero si no lo veo. El otro color, no se ve. Vamos a ver acá. Ahí va. Qué lindo, ahí derecho. Bien. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Quedó más claro hoy? ¿Se entendió más? Sí. ¿Es como que está más ordenado? Bien. Bueno, nos vemos el martes que viene. Si hay dudas, en serio, si tienen preguntas específicas de las marcas, pregúntenmelas. Porque por ahí hay información que necesitan y las puedo dar. Si ustedes me dicen, profe, no entiendo a qué se refiere cuando dice formas simples y movimiento, ¿a qué se refiere? O líneas y movimientos. Pueden preguntar y se las profundizo. Sí, no sé. No tengo lista. Juan. Presente. Carlos. Presente. Nicolás está. Ceci. Auna. Jessica, ¿vino la no? Sí, vino así. Gaby. Horacio. Ian. Victoria. Valentina. Sandra. Antón. Gastón. Sí. Sí. Así que Gaby no está. Sí, boludo. ¿Quién me falta? Me faltas vos y ya está, lo demás todos. Bueno.